Synapsis Digit presenta Mitos y realidades de la inteligencia artificial con Javier Galán. Guillermo, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto que estés aquí en este podcast porque, como tú sabes, la idea del podcast es tener una visión multidisciplinaria de lo que significa la inteligencia artificial en diferentes áreas. En tu caso, que eres una persona en la cual tienes un fuerte background en todo lo que es el tema de sistemas, eres un gran empresario y has evolucionado desde hace muchos años con la tecnología, nos va a interesar muchísimo tu punto de opinión sobre cómo estamos trabajando lo que es inteligencia artificial en una empresa como la tuya. No sé si nos quieres platicar un poco de cuál es tu background. Sí, pues muchas gracias, Javier. Pues encantado de estar aquí y bueno, pues soy Guillermo Díaz, soy ingeniero industrial y tengo una maestría en sistemas en la Universidad de Waterloo en Canadá en 1983, ¿no? Cuando los sistemas pues eran completamente diferentes, ¿no? a lo que es ahora, ¿no? Yo en la universidad pues había una computadora que ocupaba un edificio completo y ahora pues todo eso cabe en nuestro teléfono celular, ¿no? O sea, es más, nuestro teléfono celular es mucho más poderoso y guarda más información que lo que guardaba aquella VAX de la universidad. Bueno, yo soy empresario, fundador. Mi padre fundó un negocio de retail, de venta al público desde 1960. Yo estoy trabajando desde 1984 ahí y pues nos dedicamos a eso, al menudeo, ¿no? A la venta al público y bueno, pues ha sido fundamental la ayuda de la computadora, ¿no? Cuando yo regresé de allá de la maestría, en 1984, pues estaban apenas surgiendo las PCs, las Printaform aquí en México eran, que eran de una pantalla verde, y el MS2 y Apple tenía las Apple II y la Apple II Plus, ¿no? Y pues yo soy un apasionado de las computadoras y en mi primer trabajo que tuve antes de irme a Canadá, operaba con un señor que vendía pieles y tenía también un señor muy inquieto y tenía una IBM de registro unitario, o sea, una máquina que se programaba, le abrías a un lado, como un coche, le abrías a un lado y sacabas un board lleno de hoyos y programabas con cables, ¿no? Cada hoyito, pin, pin, pin. Y lo único que hacía era, pues imprimía, o sea, hacía las facturas con tarjetas perforadas y sumaba. Era la gran cosa que hacía, sumaba y multiplicaba, ¿no? Yo empecé a trabajar ahí, a mí me apasionó eso. Y pues de ahí, cuando allá en Canadá veo las microcomputadoras que les decían, pues también pues me encantó. Yo armé me compré una que vendían desarmada y la armé y todo. Pues estudié como parte de mi carrera los sistemas operativos, el lenguaje básico de la máquina, etc. Entonces, cuando llego aquí, pues lo primero que le digo a mi papá, oye, pues hay que computarizar la empresa, ¿no? Entonces, pues bueno, pues entonces con unas Apple II Plus, yo creo que fuimos la primera comercio en México que empezó a cobrar con una computadora, con un Apple II Plus, con disquetes, con 3 drives de disquetes, de esos de 5 1/4. Pues ahí tenían un disquete, estaba el sistema operativo, en otro disquete estaba el programa, y en otro el programa que cobraba, y en otro disquete estaban los archivos, ¿no? El Cardex y etcétera, ¿no? Las notas. Y imprimíamos en una impresora de esas grandotas de 80 columnas y bueno, fue apasionante, ¿no? Entonces, pues yo estoy en esto desde esa época, ¿no? Y pues pude ir consiguiendo tener más información, más data, ¿no? Porque hoy, pues, el tema de la inteligencia artificial para los negocios y para cualquier otra cosa, el GPT ese que te contesta cosas, pues tiene acceso a una bola de data, pues no crean que lo inventa él, o sea, él pues lo
lo arregla, ¿no? Con ciertas reglas, pero la data es fundamental. O sea, en el negocio el tener una buena cantidad de datos, mientras más datos tengas va a ser mejor para que un sistema de inteligencia artificial pueda tomar mejores decisiones. Ahí, Guillermo, lo que creo, y me sorprende el tema de que tengas datos. ¿Entiendes? Y te voy a decir por qué me sorprende. Porque la experiencia con compañías globales es que tienen los datos totalmente isolados. Porque en realidad nunca tuvieron una estrategia hasta hace poco de tener una base de datos consolidada. ¿Okay? Entonces yo creo que todo lo que te has desarrollado, que al final te genera datos, te pone en una situación pues, muy, muy interesante, ¿no? O sea, uno pensaría que la inteligencia artificial está dado para las empresas globales, empresas gigantes, etcétera, pero en realidad no es así, porque en realidad no tienen los datos como deberían. Se pueden hacer cosas, pero incluye mucho trabajo. Entonces creo que todo el desarrollo que generaste dentro de tu empresa y al final tienes datos consolidados es impresionante. Me impresiona mucho, por ejemplo, lo que platicábamos de que tienes el funnel de cómo va la gente circulando hasta que entra a una tienda y hasta que hace la compra. Eso se ve en e-commerce, el funnel, pero en la vida real es muy difícil. O sea, ¿cómo lograste llegar a ese punto? Bueno, pues, o sea, como les digo, siempre fui muy inquieto y siempre estaba buscando formas de presentar la información que fuera útil, ¿no? Que le fuera útil a la parte comercial o a la parte administrativa. Digo, no la contabilidad pues es una cosa ya pues, que está ya resuelta con programas de cajita, pero la parte comercial no, porque hay muchas aristas en surtido cuando vendes cosas que tienen diferentes tallas, tienen diferentes colores, tienen diferentes estaciones en las que se venden, ¿no? Moda sobre todo, ¿no? Como, pues ahí sí se requiere algo más que no son latas de sopa Campbell's de chícharos y de elote, o sea que pues digo, pues, las compra la gente todo el año o latas de atún, ¿no? Para esto sí se requiere algo más. Entonces, pues yo pude conjuntar la parte, también cuando la tecnología ya de el conteo de personas pues se volvió accesible y confiable, y también ya a través de internet, cuando ya todas las tiendas pues tenían internet, porque yo empecé transmitiendo las ventas y los inventarios por módem de 300 BPS, o sea, me llamaban las tiendas y pues les contestaba el servidor en la oficina, hacía el enlace y pues le pasaba por teléfono la venta, ¿no? Descargaba ya la venta y luego pues yo me podía meter también por teléfono y conectaba mi computadora con esos módems y pues podía ver las ventas, ¿no? Ya que pudimos tener el Infinitum y todo esto, o sea, toda esta pues inteligencia es una evolución, ¿no? Como el ser humano que fue evolucionando de los reptiles y tal y cual, y las marmotas y los changos, y nos fue creciendo el cerebro, pues también el cerebro de la inteligencia artificial es todo ese canal de medios por los cuales podemos mover la data, ¿no? Porque al fin de cuentas lo que mueves es data. A ver, una pregunta ahí, porque ese es un punto que la gente creo que todavía no ha entendido muy bien. Y creo que es un punto que ha sido recurrente en todas las pláticas. Es el tema de que no es algo definitivo la inteligencia artificial, que tiene que ir progresando. Como la tecnología, como tú empezaste una computadora y cómo has ido creciendo a nivel de tecnología, y tienes que ir adaptando, nunca acabas el proceso. O sea, nunca se acaba el proceso. Entonces, ¿cómo la gente, por ejemplo, tú, al ser el director de la empresa y conocer del tema, puedes ir tomando decisiones mucho más concretas o mucho más, podríamos decir, agresivas en función de cómo la tecnología te va a ir ayudando? Pero tu caso es muy específico, porque tú conoces del tema. O sea, ¿cuál es tu punto de vista, por ejemplo, cuando no la empresa, esa función recae en otras posiciones, las cuales probablemente tengan otra función dentro de la empresa?
Entonces, ¿qué sucede cuando llegas con algo, como es un proyecto de inteligencia artificial, el cual no es un producto? No es un producto final, es un producto que hay que trabajar. Entonces, genera un miedo, probablemente, o una incertidumbre del que tiene que tomar la decisión. Entonces, o sea, tú estás en una posición muy ventajosa, definitivamente, que puedes entender todos esos temas. Pero, ¿qué sucede en la realidad cuando no es así? Cuando llegas con alguien de tecnología o con el comercial, etcétera, y dices, oye, te voy a implementar un modelo de inteligencia artificial, el cual tiene que ir aprendiendo. Oye, ¿pero qué me vas a entregar ahora? O sea, ¿cómo sientes que sería en una empresa sin tener la posición como tú la tienes de conocimiento y el nivel para tomar las decisiones? Claro. Pues sí, digo, esa es una barrera de entrada, pues hoy por hoy muy grande, como lo fue en los 90s cuando inició la internet, o que la gente decía, no hombre, eso no, pues eso no va a valer gorro, o sea, no vas a vender nada ahí en internet y los cobros y todo, y cómo fue evolucionando, y pues también gracias a la pandemia, pues hoy por hoy es el principal canal de ventas, ¿no? De muchos productos como calzado, como pues ropa, muchos productos de consumo diario normal, pues ya se consumen a través de los canales digitales, ¿no? Si yo en 1998 te hubiera dicho que eso iba a ser así, pues me hubieran dicho que estaba loco, ¿no? Que me lo dijeron, pero como pues yo era el hijo del dueño y pues después fui el dueño, pues lo hice, ¿no? Lo pude hacer, y muchos de mis competidores, pues eventualmente lo hicieron, ¿no? O sea, catch top, ¿no? Como dicen los gringos, alcanzaron esa tecnología, pero para cuando ellos ya alcanzaron un punto de venta o un sistema de inventarios computarizado, no, pues yo ya estaba sacando tendencias y otras cosas, ¿no? También ahí creo que es importante ese punto de que la inteligencia artificial pues ya viene de antes y aprende de antes. Antes aprendía pues a través de... Yo soy programador también, yo programé todo ese punto de venta y todo eso. Entonces yo programaba y mi hermano, que llevaba la parte comercial, me decía, oye, no, pues aquí hay un error, esto sería mejor que me lo pongas acá, póngase. Entonces pues yo modificaba mi programa. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Pues les estaba enseñando, ¿no? Estaba generando conocimiento a través todavía de mí como humano, ¿no? Ahora pues ya lo que ha evolucionado es que ya la máquina está programada para programarse, ¿no? Y eso pues es a veces difícil de comprender, ¿no? El otro punto que decías, obviamente la gente se siente amenazada, ¿no? Mi gente en distribución, por ejemplo, yo ahorita estoy utilizando la inteligencia artificial para optimizar la distribución del producto en mis tiendas, ¿no? De acuerdo a las ventas y de acuerdo a una serie de parámetros, ¿no? que se le dan al IA. Y mi equipo de distribución, pues ahí está todavía, ellos están validando y están pastoreando a la inteligencia artificial para que vaya aprendiendo, ¿no? O sea, sí necesitamos todavía de ese input del ser humano, porque pues la IA pues trabaja en base a esos datos, ¿no? Pero ella no sabe de que, es que ahorita pues no sé, vino una época de secas y está haciendo un calor de 30 grados que nunca había hecho aquí en la ciudad, y entonces pues hay que pegarle más al ropa o al calzado de ciertas sandalias o t-shirts, y esa parte pues todavía la tiene que hacer un ser humano, que definitivamente va a sustituir gente, pues sí va a sustituir gente. Y eso creo que a nivel de esos puestos intermedios dentro de las empresas, creo que es un súper reto para la gente. Porque yo creo que tienes dos caminos. O sea, esa gente o se sube sobre el tema de inteligencia artificial o se lo va a llevar el tsunami. Yo creo que todavía siento que hay mucha confusión, ¿no? Dentro de las compañías o de la gente. Me va a sustituir, me voy a quedar sin trabajo,
voy a hacer X o no sé. Entonces, ¿tú no crees que dentro de las empresas también tendría que haber una capacitación hacia lo nuevo? O sea, hacia cómo van a tener que afrontar este nuevo mundo. Y mismo, estoy pensando, así en general, ¿cómo vas a evaluar a la gente dentro de la empresa? O sea, el que puede realmente entender hacia dónde va y modificar a lo mejor lo que está haciendo en función de usar inteligencia artificial y usarlo como base para ciertas cosas que haga o el que no. Entonces yo creo que también como empresa va a llegar un momento de que se tiene que reevaluar la estructura en todos sentidos. Sí, por supuesto. O sea, por supuesto que, como te decía, la gente se siente amenazada. O sea, inclusive te boicotean hasta el proyecto porque pues sienten que se van a quedar sin trabajo, pero no es nada nuevo. O sea, cuando yo, por ejemplo, y puse la primera máquina para hacer la nómina, que la programé yo, porque pues en aquella época pues, ni había programas de nómina, ya pues lo que hacía, que era una gran chamba, era hacía los recibos, o sea, y calculaba el impuesto, le metí la tabla del ISR y calculaba, hacía los cálculos de los impuestos y eso, y imprimía los recibos, ¿no? Pues obviamente la gente de recursos humanos de aquella época de mi empresa, pues se sintió desplazada y amenazada, ¿no? Y si bien a lo mejor, bueno, pues, pude quitar una persona o una persona la pasamos a hacer otra cosa, pero de todos modos era necesario, ellos tienen que adquirir nuevas habilidades, ¿no? Para ayudar a optimizar estas herramientas y a trabajar con esas herramientas, ¿no? Hoy en día ya es impensable hacer una nómina a mano, ¿no? O sea, o la contabilidad, ¿no? Aquellos libros que se llevaban y las plumas y pues ya, eso ya pasó y pues ya nadie se acuerda, ¿no? De si desplazaron a no sé cuántos escribanos que tenías ahí. Sí, y yo creo que este tema de inteligencia artificial, o sea, voy a regresar un poco al tema de los datos. Okay. Si eres una empresa en la cual no tiene datos y ahora tienes que construir los datos, estás hablando de que estás perdiendo un tiempo que es clave, porque la inteligencia artificial tiene que aprender de tu negocio, tiene que ir aprendiendo. Entonces, si dentro de 2 años dices, ya tengo los datos y voy a empezar, perdiste 2 años de aprendizaje. ¿Okay? Entonces, las empresas que tengan datos, o sea, de una u otra manera, insisto, no hay datos perfectos, no hay data lakes así que se vea así perfecto, todos planos, etcétera, sino siguen siendo todavía data lakes con sus áreas de mejora. El ponerte ahora a buscar qué datos necesitas para ver qué modelo, etcétera, creo que son empresas que están en un problema pues grave, desde mi punto de vista sí es un problema grave, y no estoy hablando de empresas, pueden ser empresas muy grandes o pequeñas, etcétera, ¿no? O sea, creo que por ejemplo uno de los grandes temas de la inteligencia artificial es que nunca vas a tener todos los datos necesarios, porque ese también es un tema que nos hemos enfrentado en la realidad como empresa, que llegas y dices, la inteligencia artificial funciona muy bien con Big Data, perfecto. El problema es cuando tienes Big Data. Entonces tienes que generar mucha creatividad en el desarrollo de los modelos porque no tienes Big Data. Por ejemplo, en tu caso en el cual tú tienes muchos datos del negocio, se tienen que incluir, me imagino, datos externos. O sea, datos, no sé, dónde está la tienda, datos de clima, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de tu Big Data tienes que ir acomodando datos externos, que son los que te dan probablemente un parámetro más claro por qué una venta o por qué la demanda de un X producto o no. Entonces, creo que todavía hay un reto en esa parte. O sea, tienes trabajado una gran parte y hay un reto de igualar datos de externos que van afectando al negocio. Entonces, hay un reto ahí. No sé qué opinas con eso. No, claro, y ahí es donde, bueno, pues yo intuitivamente pues tuve esa ventaja de ir guardando la información y guardar la información desde, pues yo tengo datos desde 1980 y tantos, ¿no? De ventas de algunas sucursales y
Y ahora pues ya manejamos desde hace ya unos 15 años SAP, el sistema alemán que es un dolor de cabeza hacer la instalación, ¿no? Porque por lo mismo, ¿no? Porque ahí te vas dando cuenta de que pues, tus datos, toda la carga inicial que tienes que hacer de ese sistema para que realmente pues, funcione como debe de ser, pues ahí empiezas a ver que, hijo, pues sí tienes estos datos, pero estos datos están en otro formato y estos les falta este otro campo y hay que añadirle. Entonces, esa homogeneización de la data es importantísima. Yo la viví en 2011 cuando instalamos SAP, cuando pasamos de un RP hecho por nosotros a SAP, tuvimos que homologar toda esa data al patrón que nos pedía SAP, ¿no? Y todo igual, los puntos de venta, conectarlos. Entonces esa estandarización es bien importante, ¿no? Para poder realmente tener o obtener resultados coherentes de un IA en negocios, ¿no? O sea, en otras cosas pues es otra cosa, pero en negocios sea una inteligencia predictiva, pues mientras más data y mientras más tengas la data congruente y que hable el mismo idioma, todas tengan la fecha, la hora del ticket, identificado de qué lugar es, el color, la talla, todo, pues más vas a tener resultados para tu implementación. Fíjate que nos hemos encontrado con un caso muy interesante que son los silos de data. O sea, absurdo. O sea, tú lo que estás comentando como un proceso muy claro, ¿no? O sea, tener esos datos consolidados, te das cuenta en muchas empresas que no es así. Hay cotos de poder sobre los datos. O sea, olvídate ya solo de que son estructuras distintas, sino que el que maneja un área dice, son mis datos, los estructuro de la manera que él considera y no los comparto, ¿no? Increíble que suceda en el siglo XXI esto. ¿No? Tenemos la teoría de cómo tienes que tener los datos, que un tema es tenerlos, otro tema que tengan la misma estructura, bueno, y lo que es obvio es que hay que compartirlos. Te das cuenta que no se comparten, ¿no? O sea, creo que es un gran aprendizaje para las empresas que tienen que cambiar su chip a que se tienen que compartir los datos, como es tu caso. Que es tu caso, que tú sabes que tienes un solo set de datos, por decirlo así. ¿No? Y en la mayoría puedo decir que, no sé, gran porcentaje de empresas, no importa globales, locales, etcétera, no es así. Entonces, como empresa, pues uno de los aprendizajes es que tienes que estar empezando a romper esos silos no solo tener datos, sino romper los silos para tener un solo lugar. Por eso funciona muy bien Google, Netflix, Amazon, etcétera, porque tienen un solo data lake. No tienes que cada área tenga sus propios datos. Hay un tema importante, Guillermo, que también es una pregunta que ha salido en muchas presentaciones que hemos hecho sobre lo que es la estadística tradicional, modelos econométricos, contra inteligencia artificial. La cultura donde vivimos, gente en marketing y demás, está muy basada en modelos econométricos, que son muy cuadrados, con temas lineales, no puedes incluir muchísimas variables. Y pues no entienden, por ejemplo, todo lo que fue el COVID, todas esas diferencias que ha habido en patrones de compra, etcétera, pues no los entienden. Entonces, para ti, ¿cuál sería la diferencia entre los modelos tradicionales que usabas a un modelo de inteligencia artificial? O sea, ¿cuál sería o por qué es el valor de la inteligencia artificial? Ok, pues para mí lo más importante es que la inteligencia artificial es una nueva forma de procesar los datos que es no lineal, o sea, un programa como los que yo hacía, que iba secuencialmente ejecutando instrucciones, pues no tenía mucho rango de para dónde moverse, ¿no? O de tomar alguna decisión, que sí la podía tomar, pero estaba muy determinada, ¿no? Muy lineal, ¿no? Igual que
que una regresión, ¿no? Una regresión lineal, ¿no? Por eso les dicen que la desviación estándar, todo eso pues es muy, muy lineal, o sea, no puede tomar en cuenta, como por ejemplo, situaciones como esta de lo que pasó con el COVID, o me acuerdo cuando hubo el terremoto en México en 1985, que nosotros tuvimos que también fue disruptivo para el comercio en la Ciudad de México. Fuertísimo. Entonces, claro, pues todas nuestras estadísticas, ¿no?, sobre las que tomábamos decisiones, pues estaban corrompidas, movidas, ¿no? O sea, entonces tenías que empezar a hacer ajustes manuales, etcétera, ¿no? Entonces creo que la inteligencia artificial tiene esa capacidad de entender que aquí hubo algo y poderte, pues, dar la decisión correcta, ¿no? Sí, yo creo que el mundo aparte del COVID fue un gran empuje al tema de inteligencia artificial porque cambiaron lo que se conocía. O sea, generalmente los negocios están más basados mucho en experiencia, en cosas o en patrones ya muy establecidos. Entonces, ¿qué sucede ahora? Pues los patrones son distintos, la gente tiene un patrón distinto de vivir como sociedad, etcétera, una sociedad muy polarizada. Entonces, un modelo tradicional no entiende todas esas diferencias o todas esas gran amplitud de cosas que pueden suceder. Que antes era como, hago esto y lo más seguro es que va a pasar esto. Hoy no. Entonces, yo creo que uno de los aprendizajes es, ¿se necesita hacer inteligencia artificial, sí o no? ¿Qué opinas? No, sí se necesita hacer inteligencia artificial. O sea, el que no se suba a este camión de la inteligencia artificial, pues va a pagar el precio, ¿no? En un futuro no muy lejano, porque esto está avanzando a pasos agigantados y hay que ir entrándole porque sí es un proceso, o sea, no es tampoco magia, no es tampoco de que te van a vender una app de cajita que, pues tú le metes tus ventas y ya te va a decir qué tienes que comprar o qué no tienes que comprar. No, está adaptado a tu empresa, o sea, en los negocios, o sea, no es una cosa genérica como pudiera ser el ChatGPT o Fireflies para que te tomen las notas en tus juntas de Zoom y te hace un gran trabajo y te hace resúmenes, te toman las notas. No, este sí es el core de tu negocio, es la parte bien importante y la ventaja que van a tener las empresas que entiendan esto y se suban y pues lo empiecen a trabajar, porque esto es un trabajo en proceso. O sea, como bien dijiste tú, esto es algo que no sabemos a dónde nos va a llevar, como nunca supimos de la internet a dónde nos iba a llevar y pues vean en dónde estamos, ¿no? O sea, ya revolucionó los medios, revolucionó el comercio, mil cosas, ¿no? Y la inteligencia artificial va a revolucionar la salud, va a revolucionar la cuestión financiera, va a revolucionar la cuestión legal, va a revolucionar pues también la forma de vender la mercancía, la forma de acercarse a todos tus clientes, etcétera. Mira, a mí me interesa, es muy interesante porque estamos platicando en otro podcast de la diferencia entre cuando hablas con alguien de negocio, cuando hablas de alguien, por ejemplo, de marketing. O sea, porque el negocio es muy claro el objetivo que requieres, ya sea manejar mejor inventario, mejor distribución, etcétera, es un fact. Cuando hablas temas que son menos concretos, como es el tema de marketing, si hago esta campaña, si hago tal y cual, es más difícil de implementar inteligencia artificial, no porque sea más difícil como manera de, o como algoritmo, etcétera, sino porque no tienes un objetivo concreto. Okay, entonces, creo que esta visión, desde el punto de vista de negocio, es muy, muy interesante, porque es cómo usas algo, que es una herramienta, o más que una herramienta, en un resultado concreto. Y no son temas, a lo mejor, más virtuales, ¿no? Y un último tema, Guillermo, ¿cuál es el futuro que vislumbras con la inteligencia artificial? Y esta es una pregunta filosófica, ya no como negocio. O sea, hay que tenerle miedo, hay que no tenerle miedo, hay que entenderla. ¿Qué opinas? Pues mira, yo creo que no hay que tenerle miedo. Yo
no veo que esto se vaya a volver en algo incontrolable o algo así de las películas apocalípticas, distópicas, ¿no? que tanto están de moda. Pues la inteligencia artificial tiene sus límites y hay que entenderla como eso, como una herramienta, ¿no? Como algo que te va a ayudar, o sea, como una herramienta más, ¿no? Como les decía, o sea, ¿quién pensaba que iba a haber un software que lo ibas a traer en el tamaño de un teléfono que te iba a permitir hacer videollamadas con otras personas, ¿no? Y pues no acabó con las relaciones humanas, ni acabó con las visitas ni nada, o sea, pero ayuda muchísimo y ha facilitado un chorro de cosas que antes no se hacían. O sea, hay hasta pues agrupaciones que se juntan en Zoom y juntas. Ahora puede estar viviendo una persona en Cancún y el otro en Guadalajara y el otro en Monterrey y otro aquí en México y podemos trabajar conjuntamente sin ningún problema, ¿no? Y entonces eso yo no veo que eso pues va a controlar el mundo, ¿no? Lo mismo es esto es un mecanismo que me va a ayudar para pues tomar mejores decisiones, que va a estar ayudándome sobre todo a procesar data, ¿no? Porque a fin de cuentas la data es el punto, o sea, no hay inteligencia artificial sin data, o sea, no hay una red neural, nada que sin nada de data le digas y pues no te va a decir nada. O sea, se va a quedar pues está blanco, ¿no? Entonces, es eso, es una nueva forma de procesar billones de datos y poderlos correlacionar de formas impensables. Pues muchas gracias, Guillermo, creo que fue una plática muy interesante. Ya tendremos otra para profundizar en ciertos temas, pero sí muy interesante, además un punto de vista yo creo muy pragmático sobre lo que es la inteligencia artificial. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Pues gracias a ti, Javier. Gracias.